Bienvenidos a un nuevo video de la materia de Programación 3 de la Tecnicatura Universitaria de Programación. En esta ocasión daremos inicio a la unidad temática número 4, la cual hemos llamado Acceso a Datos. Como bien dice su nombre, esta unidad se encarga de todo lo relacionado al acceso a datos, y por acceso a datos nos referimos a todo lo que es la manipulación de los datos en una base de datos. Es decir, qué hacer y cómo hacer para que los datos persistan y no queden en memoria. Entonces, básicamente en esta ocasión, en este video, vamos a tratar lo que era el enfoque clásico, que es el que veníamos acarreando de programación 1 y programación 2, y vamos a empezar a explicarlo un poco más detalladamente en qué consiste cada una de las partes o las etapas por las cuales tenemos que transcurrir para poder acceder a la base de datos. En primer lugar, hablaremos en qué consiste este enfoque, luego mencionaremos la importancia de la cadena de conexión. En tercer lugar, mencionaremos el bloque try catch finally. Luego el objeto SQL connection y command. Hablaremos un poco de los parámetros que se pueden enviar en el comando. Y luego algunos de los métodos que podemos utilizar para ejecutar las sentencias SQL. Finalmente mostraremos una funcionalidad, un método completo con un acceso a datos. Muy bien, enfoque clásico. De esto se va a tratar este video. ¿En qué consiste el enfoque clásico? Bueno, el enfoque clásico básicamente es el enfoque que venimos acarreando, como mencioné anteriormente, de programación 1 y programación 2, en donde nosotros como desarrolladores, dentro de nuestro programa, dentro de nuestra aplicación, escribimos la sentencia SQL y por medio de algún driver que tenemos que tener instalado en nuestro sistema operativo, podemos acceder al motor de base de datos. Este motor de base de datos puede ser SQL Server, MariaDB, MySQL, Postgres, Oracle, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre y cuando tengamos instalado y nuestro framework soporte los drivers del motor de base de datos propiamente dicho, vamos a poder conectarnos. Sin más ni menos, ese es el enfoque clásico. Nosotros no vamos a tener en este enfoque una capa de abstracción de los datos y siempre vamos a tener que estar bastante acoplados al tipo de motor de base de datos. Hay motores que aceptan cierta sintaxis, hay motores que no, hay motores que necesitan ciertos drivers, otros motores no, y así con todas las particularidades que podamos llegar a encontrar. Ya luego más adelante, a medida que sigamos con el estudio de la materia, veremos otras alternativas que nos simplificarán mucho la vida a la hora de poder acceder a una base de datos. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto o por dónde o cuál es el punto de partida que nosotros vamos a necesitar para poder acceder a una base de datos? En primer lugar es la cadena de conexión. Sin ni más ni menos, esta es la primer variable sumamente importante. Básicamente es para saber dónde está alojada nuestra base de datos y dónde vamos a apuntar para poder accederla. Entre otras tantas cosas, la cadena de conexión especifica un nombre, como podemos ver, un name, y luego el connection string va a especificar el driver con el que vamos a trabajar, la dirección de IP y el puerto donde está alojado el motor de base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, si posee algún tipo de encriptación, si vamos a manejar un timeout. Y si, sin ir más lejos, también vamos a especificar el provider name, que eso también es sumamente importante, donde ahí se va a especificar si trabajaremos con SQL Server, MySQL, Oracle, Postgres, etcétera, etcétera. Esta cadena de conexión podemos guardarla o alojarla en distintas partes de nuestro código. Podemos tenerlo como una variable estática dentro de una clase, podemos tenerla definida dentro de cada método o funcionalidad que accede a la base de datos, o podemos tenerlas incluso en archivos de configuración, como puede ser un archivo web.config en aplicaciones web o app.config en aplicaciones de escritorio. Tengan en cuenta que los ejemplos que vamos a plantear ahora están orientados básicamente al desarrollo con .NET y C Sharp. Por lo tanto, es que los archivos de configuración en estas etapas se conocen como app.config en aplicaciones de escritorio, web.config en aplicaciones web, o si estamos trabajando con NetCore es el appsettings.json. Más allá de algunas diferencias es que en que los dos primeros tipos de archivos son XML y el tercero es un archivo JSON, en el fondo la finalidad y el uso es el mismo.
Son archivos de configuración donde nosotros podemos guardar los datos y podemos modificarlos sin tanto trabajo en cualquier momento. De esa forma no es necesario ni recompilar la aplicación, ni volver a generar los ejecutables, ni republicarla para que el cambio de una cadena de conexión impacte en la aplicación. Muy bien. El paso siguiente es empezar a hablar del bloque try catch. Este bloque es sumamente importante porque, como ya venimos viendo hace bastante tiempo, siempre que nosotros estemos realizando alguna operación que muy posiblemente pueda arrojar algún tipo de error, ya sea porque los datos solicitados generan error, porque los datos ingresados generan error, porque la operación genera un error, porque se cayó la conexión, etcétera, etcétera, tenemos que utilizar el bloque try catch. ¿Para qué? Para poder manejar los errores y o las excepciones que podamos encontrar durante la ejecución de nuestro sistema, y de esta forma que no se tilde nuestra aplicación y generarle una mejor experiencia al usuario al momento de utilizar el sistema. Nos da la posibilidad de poder realizar otras acciones en caso que suceda un error, mostrar mensajes de error, etcétera, etcétera. A este bloque try catch se le agrega otro bloque más, que sería el bloque de finally. Básicamente, si traducimos el bloque try catch, significaría intentar hacer algo, si sucede algún error, hacer algo más, y finalmente realizar la acción que nosotros determinemos en el finally. ¿Y qué usamos o qué introducimos dentro de este bloque finally? Básicamente lo que tenemos que hacer en este momento, en esa ocasión y en ese sector, o en ese bloque mejor dicho, es cerrar la conexión. Nosotros, para poder acceder a la base de datos, tenemos que crear una conexión que ya veremos en las siguientes filminas, inicializarla, crearla y abrirla. Una vez que nosotros accedemos a la base de datos, sea exitosa la comunicación o no, debemos siempre cerrar la conexión y que no quede abierta. Si la conexión queda abierta, podemos empezar a afectar la performance del sistema hasta que llegue un punto de que se bloqueen futuras conexiones a la base de datos, ya que podría estar saturada de tantas conexiones activas y que no se liberan. Por eso es muy importante, perdón que sea muy redundante y lo vuelva a decir, es importantísimo siempre que consideremos en cerrar la conexión. Como reglita práctica, cuando empecemos con los bloques try catch, cuando hacemos el connection.open, ahí nomás en el final y el paso siguiente ya escribimos el connection.close, así ya nos olvidamos. Luego sí, ya continuamos luego de abrir la conexión. Muy bien, sigamos nomás. Luego tenemos otros objetos muy importantes, que es el SQL Connection y el SQL Command. Estos dos objetos van a ser los principales que vamos a tener en todas las funcionalidades que accedan a nuestros motores de base de datos. Se van a encargar de almacenar la conexión, abrir la conexión y establecer y generar el objeto command, el cual va a ser el que se le agreguen los parámetros y el que finalmente luego ejecute nuestra sentencia SQL. Como podemos ver en las imágenes, obtenemos de un archivo de configuración la cadena de conexión de la base de datos y la guardamos en una variable del tipo string que se llama cadena conexión. El paso siguiente es inicializar un objeto del tipo SQL Connection, el cual se le manda como parámetro al constructor del objeto de la clase la cadena de conexión. Luego vemos cómo inicializamos un objeto SQL Command simplemente con su constructor vacío. En las siguientes filminas iremos viendo cómo se va completando todo esto para darle forma a nuestra funcionalidad de acceso a datos. Muy bien. Es muy importante que nos acostumbremos y empecemos a trabajar con parámetros. Nosotros, cuando empezamos a escribir nuestra consulta SQL, la escribimos con la sintaxis correspondiente al lenguaje de nuestro motor de base de datos. Sabemos que todos los lenguajes, si bien utilizan SQL, la mayoría, tienen sus particularidades y sus palabras reservadas. Pero supongamos que tenemos una sentencia como la del ejemplo, select asterisco from usuarios. Tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de las ocasiones vamos a enviarles parámetros o vamos a necesitar hacer una comparación con un where, hacer joins y todo ese tipo de cuestiones. Ahora bien, para escribir esa sentencia SQL tenemos dos posibilidades. Uno es escribiendo la string como lo venimos haciendo desde programación 1, concatenando las variables, los valores, las comillas simples, las comillas dobles.
O el segundo aspecto es el de trabajar con parámetros. Ese es el recomendado y ese es el que tenemos que utilizar. ¿Por qué motivo? En primer lugar nos ayuda a darle un poco más de seguridad a nuestra consulta SQL, ya que el parámetro nos va a especificar el tipo de dato que se tiene que enviar. Luego vamos a ver que el objetivo principal que nos va a dar a nosotros como programador es el tema de que nos vamos a renegar más con la concatenación de los strings. Nos vamos a tener que despreocupar y olvidar de las comillas simples, las comillas dobles y cómo realizar ciertas comparaciones. Simplemente fíjense, mediante el símbolo arroba escribimos el nombre de la variable, luego se lo asignamos con una variable que tengamos en nuestro método y listo. De esa forma ya está el parámetro asociado a la consulta SQL. Y además de todo, tenemos que ver dónde van a estar alojados estos parámetros. En la filmina anterior dimos de alta un objeto command, el cual lo que hacemos luego de definir la consulta SQL, en primer lugar limpiamos los parámetros. ¿Por qué es importantísimo limpiar los parámetros? Muchas veces, sobre todo cuando estamos trabajando con transacciones, utilizamos el mismo objeto command para poder ejecutar, mejor dicho, más de una sentencia SQL. Por lo tanto, si yo realizo una primera operación SQL con determinada cantidad de parámetros y luego quiero realizar una segunda operación SQL y agrego nuevos parámetros sin haber limpiado los primeros, me va a generar un error la consulta porque la consulta no va a estar esperando los parámetros de la primera consulta. Por lo tanto, siempre como buena práctica es, luego de definir la consulta como una string, el paso siguiente es limpiar los parámetros mediante la funcionalidad de parameters.clear. A continuación de eso, recién ahí, después de hacer el clear de los parámetros, vamos a empezar a agregar los parámetros de uno mediante la funcionalidad del addWithValue. El primer parámetro va a ser el nombre del parámetro y el segundo va a ser el valor que va a poseer dicho parámetro. El paso siguiente es muy importante, que es el command type, que ahí es donde se va a especificar si nosotros vamos a querer realizar una consulta, ejecutar una consulta SQL o vamos a querer ejecutar un procedimiento almacenado. En el ejemplo planteado en la filmina, estamos realizando o ejecutando una consulta SQL escrita por nosotros. Por lo tanto, el command type tiene que ser del tipo text. Y finalmente, ¿qué hacemos con el command? Le tenemos que asignar la consulta, que en este caso es la consulta SQL escrita, pero tranquilamente podría haber sido el nombre de un procedimiento almacenado. Una vez que nosotros definimos el connection, definimos el command, escribimos nuestra sentencia SQL o el nombre del procedimiento almacenado, limpiamos los parámetros, agregamos parámetros, especificamos el command type, el paso siguiente va a ser ejecutar la consulta SQL. Y el objeto command nos va a proveer de distintos métodos para poder acceder a las consultas, los cuales me van a dar funcionalidades particulares. Por ejemplo, si yo quiero hacer un simple select, podría utilizar el método de execute non-query. Si yo quisiera ejecutar un insert, podría ejecutar algún otro método que ya van a poder ver. Podemos trabajar también con el execute reader, que nos devuelve algún set de datos. Podemos ejecutar un execute scalar que nos va a devolver un valor numérico y así una cantidad de funciones que queda tarea de ustedes para poder empezar a investigar y entender un poco más para qué nos van a servir. Podemos ver ahora el ejemplo completo en donde es una funcionalidad esta, es un método estático de una clase, la cual recibe un nombre de usuario y un password, obtiene la cadena de conexión, crea el objeto connection, luego crea un objeto command, especifica la consulta SQL, limpia los parámetros, agrega los parámetros que va a requerir la consulta, en este caso nombre de usuario y el password, especifica el command type, especifica el command text, abrimos la conexión, asignamos la conexión a nuestro command y a partir de ese momento es que ya se pueden empezar a realizar distintas cosas para poder ejecutar una sentencia SQL. En este caso estamos utilizando un objeto del tipo SQL Data Adapter que lo que se encarga es, una vez que recibe el objeto command, ejecutarlo y el resultado poder cargarlo en una tabla. En caso que haya una excepción, va a ser un throw de la excepción, o sea que le va a disparar para que alguien más pueda cacharla y manipularla y finalmente cerramos la conexión. De esta forma hemos hecho un repaso
de en qué consistía el enfoque clásico que veníamos acarreando desde programación 1 y programación 2, y en los vídeos siguientes empezaremos a ver un enfoque un poco más moderno o un enfoque que nos puede simplificar la vida en otros tantos aspectos. Muchísimas gracias y como siempre estamos a disposición.